Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a ver algunos ejercicios en acuarela. Para ello solo van a necesitar su papel de acuarelas, pinceles, obviamente sus acuarelas y un depósito con agua. Vamos a estar haciendo algunos ejercicios básicos si es que son principiantes o aún no saben cómo usar sus acuarelas. Lo primero que van a hacer va a ser remojar su pincel y colocar un poco de acuarela en su paleta. Yo voy a utilizar dos colores, el color morado y el color azul. Así que voy a empezar agarrando un poco del color morado y voy a dibujar un círculo. Ahora voy a ir agregando un poco más de agua a esta mezcla y voy a pintar círculos de manera secuencial, cada vez con mayor cantidad de agua. Recuerden agarrar agua con su pincel y mezclarlo con el pigmento que ya tienen puesto sobre su paleta. Con eso conseguirán distintas tonalidades del color que hayan escogido según la cantidad de agua que coloquen. A más cantidad de agua notarán que el color es mucho más claro. Una vez que terminen con toda esta secuencia pueden ir agregando un poco de su color secundario. En este caso voy a agregar un poco de azul a mi mezcla para ir generando una tonalidad un poco más violácea. Tratan de continuar la secuencia, si es que ahora están en un tono súper claro, vayan agregando cada vez más pigmento para hacerlo más intenso. Voy a seguir agregando más azul y van a ver cómo los círculos se notan cada vez más oscuros y el color se nota más vibrante. Pueden ver aquí toda esta secuencia de colores. A más agua recuerden que el color se va a ver más clarito y a menos agua el color se ve mucho más intenso u oscuro. Si tienen un círculo cromático podrán darse cuenta que he utilizado colores que se encuentran prácticamente al lado. Por eso es que esta combinación de colores se ve tan armónica, pero pueden utilizarlo con cualquier color que deseen. Ahora voy a limpiar mi pincel y voy a hacer un ejercicio similar en la parte de abajo. Esta vez los círculos se van a intersecar entre cada uno. Para ello voy a dibujar el primer círculo y voy a esperar a que se seque. Para el segundo agrego más agua y una vez que el papel esté seco voy a dibujar un círculo tratando de superponerlo en uno de los lados. Así van a continuar esta cadena de círculos esperando a que el anterior vaya secando antes de volver a aplicar la pintura. Recuerden manejar la cantidad de agua para crear esta secuencia en degradado. Este ejercicio nos ayuda a controlar el agua con esta secuencia de colores y también pueden ver cómo en las intersecciones podemos ver la capa anterior que habíamos pintado, ya que la acuarela es un medio semi-transparente. Ahora pasemos al siguiente ejercicio y para ello te recomiendo limpiar tu depósito de agua. Voy a usar un pincel muy finito, cualquier color, en este caso estoy cogiendo este tono medio rojizo y con la punta del pincel voy a empezar a hacer líneas paralelas, rectas, lo más rectas posible. El objetivo de este ejercicio es practicar el trazo y el pulso. Trata de mantener el mismo grosor en la línea y trata de hacerlas lo más derechitas que puedas. Lo importante es que trates de mantener la misma secuencia. El mismo espacio, el mismo grosor, trata de que sean líneas totalmente paralelas. Puedes hacerlas también aquí en formato vertical si se te hace más sencillo. Aquí estoy usando líneas finas, pero si aprieto un poco más el pincel, puedo hacer líneas un poquito más gruesas. Lo importante es crear una secuencia que nos permita trabajar nuestro pulso. Puedes también intentar hacer estas líneas más sinuosas, trata de que sean totalmente paralelas entre sí. Y otro ejercicio que les recomiendo, que también lo incluí en mi curso que dicté hace unos meses, fue este de hacer semicírculos. Puedes hacer estos semicírculos concéntricos e ir armando este patrón con líneas muy finitas. Al finalizar tendrás un motivo como este, que te permite no solo practicar el pulso, sino que también te permite crear un patrón muy bonito con figuras geométricas. Aquí puedes ver el resultado de este ejercicio.
Y ahora, sin más esperar, pasemos al siguiente. Para el siguiente tenemos que limpiar nuestro depósito de agua y esta vez voy a estar utilizando dos depósitos. Uno para coger agua limpia y el otro para limpiar mi pincel. Coge agua limpia con tu pincel totalmente limpio también y vas a dibujar un círculo totalmente lleno sobre tu papel. Cuando el círculo aún esté húmedo, vas a ir aplicando cualquier color sobre esta superficie mojada. Acá podrás ver cómo es que se elabora la técnica húmedo sobre húmedo. Puedes aplicarlo de la manera que desees. Yo lo estoy aplicando por toquecitos y simplemente pasando el color encima. Limpia tu pincel en uno de los depósitos y luego vas a volver a coger agua limpia para dibujar otro círculo al lado. En este otro círculo vamos a aplicar ahora esta pintura media rojiza, solamente acumulándola en el lado izquierdo del círculo. Podrás ver cómo el agua va transportando este pigmento y cómo se acumula más en el sector donde la has colocado. Con esto vamos a generar un poco la idea de sombra y luz en una esferita. Para la siguiente forma voy a hacer un círculo con mi pintura y luego, mientras esta esté aún húmeda, voy a ir a agregar toquecitos de otro color. Podrás ver cómo estas manchas se expanden al entrar en contacto con el agua. Y recuerda que no solo puedes hacer formas circulares, sino también de cualquier otra silueta. Voy a hacer aquí la forma de una hoja y voy a aplicarle un color verde encima. Voy a tratar de generar esta transición entre el color verde y el color azul aplicándola en extremos distintos y voy a dejar que se mezclen entre sí en el medio. Esta técnica nos permite crear efectos súper interesantes de luz, de manchas y también de degradados de color como puedes ver en esta hojita. Ahora vamos a aplicar todo lo aprendido en esta composición. Voy a hacer con un pincel limpio y agua limpia unas formas de flores y voy a ir agregando cualquier color en la parte de esta área mojada. Vas a ver cómo el color se va expandiendo y va dejando un efecto muy suave. Recuerda que mientras el papel está húmedo, puedes ir agregando más colores para que se mezclen entre sí. Voy a hacer también esta otra flor por la parte de abajo. Es una forma muy sencilla, la puedes hacer a mano alzada. Y voy a agregar un centro amarillo mientras el color aún está húmedo. Para esta otra flor voy a empezar dibujando un círculo amarillo y luego con mi pincel limpio y un poco de color morado voy a ir haciendo algunos pétalos que vayan saliendo de este centro. Podrás ver que donde el color morado se junta con el color amarillo, la pintura también va a crear este tipo de mezcla y se va a generar un color intermedio en esta intersección. También voy a agregarle algunos toquecitos de color azul a los pétalos para hacer esta flor un poco más interesante. Ahora, una vez que esté seco con tu pincel fino, vas a practicar tu trazo dibujando los tallos de las flores. Puedes hacer los tallos y las hojas que desees. Yo voy a hacerlos de esta forma. Recuerda que puedes dibujar cualquier forma de hoja. En este caso yo voy a hacer esta hoja un poco más gordita con mi color verde. Y voy a hacer las partes más delgaditas con mi pincel de trazo más fino. Mientras los pigmentos están húmedos, voy a ir agregando algunos otros colores para crear estas secuencias interesantes de degradado. Con todas estas técnicas puedes llenar toda tu hoja de las formas que deseas. Trata de improvisar y hacer formas a mano alzada para que practiques el trazo y te familiarices con cómo es que funciona la acuarela. Recuerda utilizar tu pincel más fino para poder lograr trazos más delgados o para hacer algunas formas más pequeñas. No solamente puedes hacer diseños de flores, sino puedes experimentar con otras formas abstractas u otras figuras que voy a hacer por aquí, como estos frutitos y este intento de abejita.
Una vez que las capas estén secas, puedes utilizar nuevamente tu pincel más delgado para agregar algunos detalles. Por ejemplo, aquí estoy agregando las venas de las hojas. Con estos trazos muy delgaditos vamos a agregar el color sin tanta agua para que cree un contraste con la capa anterior. Esto le va a agregar mucho más detalle y también mucho más dinamismo a nuestras formas. Recuerda que tu papel tiene que estar totalmente seco para que estos colores y estos nuevos trazos no se mezclen entre sí. Este es un diseño súper básico de una abejita que puedes probar. No es para nada realista, pero nos permite practicar algunas de estas técnicas. Este ejercicio ya está listo. He llenado mi hoja con distintas formas tratando de utilizar los mismos colores que utilicé en los ejercicios anteriores. Si es que no estás familiarizado con las acuarelas, este ejercicio te servirá un montón. Recuerda aplicar todo lo que hemos aprendido y tratar de experimentar algunas otras formas por tu cuenta. El círculo cromático te ayudará muchísimo a crear armonías de colores. Espero que les haya gustado este ejercicio, sobre todo para los que recién están iniciando. Si es que quieren aprender más sobre acuarelas, recuerden que tengo un taller que dictaré el día 29 y 30 de junio para pintar gatos, apto para principiantes también, así que vayan a inscribirse en el link de la descripción. Recuerden darle like al video, suscribirse y estén atentos para mis próximos tutoriales. Muchas gracias por mirar y nos vemos muy pronto en el siguiente video.